darles a sus familias y a sus amigos nuestro más sentido pésame, ¿no? Dicho esto, lo segundo, me toca a mí, en mi condición de vicepresidente de la UBS, dar la bienvenida, excusando la ausencia de tanto de José María como del coordinador del grupo, que es Jerónimo Escalera, ¿eh? Y cuando esta mañana comentaba con José María que teníamos el webinar jurídico dedicado a las iniciativas legislativas, eh, comentábamos que, casualidad, ahora me llama la concejal, comentábamos que tiene una, no solamente porque sea de actualidad el problema de qué hacemos con el problema de la vivienda, sino que de aquí tiene que salir un grupo, una comisión, porque probablemente el trabajo de la iniciativa legislativa en relación a lo que ya está desarrollando el grupo de personas expertas, que ellos tendrán ocasión de presentarlo, pero que han hecho un extraordinario trabajo de diagnóstico y de iniciativas para plantear un marco lógico de solución a la vivienda, ¿no? Y de aquí tienen que salir cosas que sean el sustento de nuestra actividad, ¿no? Estamos en este momento en el que nos están dando voz y tenemos que plantear desde el boletín oficial soluciones al problema de la vivienda, ¿no? Y con ese ánimo y con esa idea de fondo de que esto hay que hacerlo dentro del ámbito jurídico, económico, social y técnico, tenemos que constituir un grupo de trabajo que nos anime a todos a proponer cosas en los parlamentos, que es donde al final acaban a los parlamentos y a los grupos políticos, a todos, y para que al final eso se plante en el boletín. Y ese es el mensaje que os quería dar. Bueno, sois todos, la mayoría, amigos y conocidos, pues que disfrutéis de este momento y que os animo a continuar en el grupo y de iniciativas, que ya hay una metodología de trabajo que se va a implantar y que tendrá sus resultados. Y nada, sin más, les dejo al equipo de Enrique y Ana para que continúen. Muchas gracias. Hola, ¿se nos oye? Sí, ¿no? Vale, es que disculpar, pero es que tenemos también algunos problemas informáticos con esto de que ha caído y bueno, hay que agradecerle a Dios que por lo menos podemos estar aquí, porque ha sido complicado llegar y bueno, y que está funcionando la mayor parte de las cosas. Antes que todo, agradeceros vuestro interés, pero bueno, hay que decir que hay que darle gracias a Dios que nosotros no hemos tenido demasiado problema. Es verdad que hay miembros de AVS que han tenido que estar fuera, que están fuera porque no pueden llegar, no se pueden desplazar. Incluso la mujer que hace la limpieza aquí en AVS, como comentaba antes a algunos, ha pasado la noche aquí. No se ha podido ir a casa. Vino anoche y bueno, todavía está aquí, ya veremos cuándo podemos ir. Pero bueno, bien, vamos a poner buena cara al mal tiempo. Bien, si os parece, hay una cuestión que a mí me gustaría hacer una pequeña introducción porque la idea, si os fijáis, voy a compartir un poco, a ver, el orden del día. Se ve, ¿no? Sí, Vale, se ve Enrique, sí, sí. vamos a tratar dar una pequeña información general de las distintas propuestas legislativas, que no son unas propuestas legislativas nuevas, son unas propuestas legislativas que llevamos repitiendo desde hace tiempo y porque hay además una esencia fundamental y la hemos repetido en jornadas, en cursos o demás. Y es bueno, que seguimos teniendo la normativa reguladora, la normativa que nos ató de manos en la crisis económica y que 10, 12, 15 años después de la crisis económica seguimos teniendo esas mismas ataduras, lo cual, si en su día pudo ser lógico, yo siempre he sido crítico, pero pudo ser lógico, ahora es absolutamente ilógico. Y más cuando a todos nos están mirando para la crisis de vivienda a todos los gestores públicos. Pensar que en este país, cuando se ha hecho vivienda de verdad, han sido los entes instrumentales públicos.
desde mediados del siglo pasado hasta final del siglo XX y principios del siglo XXI. Hemos sido nosotros los entes instrumentales, la administración especializada y con unas reglas de juego algo particulares con respecto a la administración ordinaria. Bien, centrado ello, hay que decir una cosa que la ha apuntado también Chema y que además en eso nuestro presidente está luchando y haciendo una labor, vamos, muy buena. ¿Por qué? Pues porque es nuestro momento. Si precisamente con los fondos NES, con la crisis de vivienda, nosotros que hemos sido siempre los que hemos llevado a efecto la gestión de todo este tipo de cosas, fundamentalmente del suelo y de la vivienda, porque como siempre me habéis oído, la administración pura y dura para la labor de policía, para de fomento, pero para gestionar servicios, sobre todo vivienda o suelo, necesita un ente instrumental. Bien, pues como digo, nuestro presidente, que ha tenido reuniones con la Comisión de Vivienda, con la FEN, con todo el mundo, al grupo jurídico nos dice, poneros las pilas, que es nuestro momento. Ya no debemos de llorar. Ahora lo que tenemos que hacer es insistir, pelear, porque es nuestro momento. Precisamente ahora todos nos están pidiendo que qué necesitamos para que nos podamos poner las pilas y podamos funcionar. Pues bueno, necesitamos que se modifique la normativa, necesitamos que haya una serie de modificaciones. Bien, entonces, ¿cuál es el esquema o el planteamiento de esta reunión? Bien, durante bastante tiempo, como digo, los miembros del grupo de trabajo, los coordinadores, hemos hecho una serie de propuestas. Bien, ¿qué se pretende ahora? Pues ahora se pretende hacer una cuestión que es la siguiente. En primer lugar, si os fijáis, en la webinar vamos a hablar de una información general, que son las propuestas generales, y luego vamos a tener dos propuestas específicas que son susceptibles de una especialización, de una discusión y de algo que tenemos que plantearnos todos nosotros, incluso esa pequeña comisión que, como acaba de adelantar José María, que lo han hablado nuestro presidente y nuestro vicepresidente, se va a constituir. ¿Por qué? Porque, fijaos, aparte de las generales, tenemos dos muy concretas. Una, ¿es conveniente que desde AVS propongamos que los ayuntamientos tengan como competencia obligatoria la vivienda? Es algo que se ha discutido en nuestra ejecutiva y quieren que nosotros analicemos, planteemos y estudiemos, ¿vale? Y luego, oiga, amigo, ¿podemos jugar a utilizar instrumentos de urbanismo que están previstos como los proyectos de interés general para poder desarrollar urgente, rápida y específicamente zonas, e incluso de suelo no urbanizable, zonas para desarrollar vivienda? Eso sí, con toda la heterogeneidad que queramos para no crear guetos. ¿Lo podemos hacer? Bien. Entonces, ¿cuál es el esquema del planteamiento? Primero, Ana y yo, incluso Juan Manuel, que está por ahí, probablemente, si puede intervenir, podrá intervenir, pero tiene ahora mismo una cuestión. Pero está ahí al quite para lo que sea. Entonces, la información general la vamos a dar Ana y yo. Luego, el estudio especial sobre la competencia de vivienda específica de los ayuntamientos, obligatoria, lo voy a tratar yo. Y luego tenemos la suerte de tener aquí también a un coordinador del grupo, a Julio Tejedor, nuestra primera espada de bolsillo, por decirlo de alguna manera, y nuestro catedrático, y va a hablarnos precisamente sobre los proyectos de interés general, ¿vale? Y sin más, si os parece, y con permiso de la presidencia, de la vicepresidencia, empezamos, ¿vale? Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir un PowerPoint que hemos hecho. Sabéis que siempre nos gusta, por lo menos, que el que te pueda ir siguiendo. A ver. Bien. Tenemos aquí. Vamos aquí. Se ve bien, ¿no? Vale, pues vamos allá. Fijaos. Tenemos que analizar, como digo, estos dos aspectos. Por un lado, vamos a ver las propuestas legislativas y, por otro lado, el procedimiento para la elaboración de propuestas. ¿Por qué? Porque la asamblea pasada, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, se llegó al convencimiento de que tenemos que tener un canal de propuestas para todos los asociados, un canal abierto de propuestas para que cualquier asociado, en cualquier momento, con un
¿cómo diría yo? Con un procedimiento establecido, incluso con unos formularios establecidos, cualquiera nos pueda proponer a través de la página web y pueda proponer ideas. ¿Por qué? Porque esto es una labor de sedimentación. Esto es una labor que tenemos que ir haciendo. Nosotros hemos destacado las que consideramos más eficaces o las más esenciales, pero sí que es cierto que el movimiento se muestra andando y conforme vayamos teniendo problemas hay que ir a intentar esto. Y como además ahora están las distintas administraciones y los órganos legislativos pidiéndonos qué pensamos y qué necesitamos, vamos por lo menos a tirar alto. Ya veremos lo que luego nos rebajan, pero vamos a intentar llegar a lo más. De hecho, la propia FEN está detrás de que le mandemos un avance y tal para poder empezar a trabajar. Bien, entonces, vamos a hablar de una enumeración general, de lo de la competencia básica y de lo de la competencia obligatoria y de los proyectos de interés. Bien, ¿cuáles son? Lo vamos a hacer muy rápido porque yo creo que esto también es mucho de debate. Y esto se va a quedar aquí, lo vais a tener todo, se van a mandar a los grupos para que tengáis un poco cuál es nuestra propuesta inicial, ¿vale? Bien, dentro de la enumeración general, lo esencial para nosotros es la propuesta de modificación de la ley de bases de régimen local. La mayor parte de nuestras sociedades son locales, ¿verdad? Que de comunidad autónoma, pero eso lo tienen más fácil, porque eso sí que si se modifica lo local es más fácil acceder y tienen más facilidad de poder hablar con los directores generales o con los secretarios generales y llegar a efecto. Pero esto de la ley de bases tendremos que asociarnos con el Congreso, con el Senado, sobre todo con la FEN, con distintos colegios y demás. Bien, entonces, modificación de la ley de base. Luego, la modificación de la ley del suelo y rehabilitación urbana. Ahora veréis por qué. Fundamentalmente por el tema de los patrimonios públicos de suelo. Oiga, amigo, no es lógico ya, después de tanta crisis, que todavía tengamos los patrimonios públicos de suelo que se tienen que destinar a vivienda protegida, a otro régimen de interés social, otro uso de interés social, que todavía esté permitido que se sirvan por muchas cautelas que se quieran para pagar deuda corriente. Eso no tiene sentido 15 años después de la crisis, ¿vale? Y luego vamos a ver distintos aspectos fundamentalmente relativos a la fiscalidad de vivienda. Bien, vamos a ver. Bien, en materia de competencia, de una vez por todas, conseguimos, gracias a Dios, después de mucho luchar, que se incluyese la competencia de vivienda, que desaparecía para los entes locales. Bueno, pues vamos a hacer que por lo menos la coletilla con criterios de sostenibilidad financiera desaparezca, cuanto menos eso. Y más para las viviendas sociales. Es que no tiene sentido. ¿Qué proponemos nosotros? Pues mire, proponemos nosotros que la promoción y gestión de vivienda sea la regulación casi similar a la anterior, que se regule y diga promoción y gestión de vivienda sometida a algún régimen de protección pública. Bueno, pero por lo menos ya que no nos vengan con condicionamientos, porque si os fijáis, la única competencia a la que se le establecían los criterios de sostenibilidad financiera específicamente era esta, y esto es lo que echaba para atrás a los cuerpos nacionales y demás. Segundo, la modificación del artículo 25, la inclusión de vivienda como uno de los elementos de prestación obligatoria. ¿Vale? Que lo discutiremos ahora enseguida. Vamos a seguir. Artículo 28. Oiga, amigo, antes teníamos una gran ventaja y es que incluso cualquier problema que teníamos de vivienda, que si no era protegida o dejaba de ser protegida o tenía unas condiciones que podía no acogerse, oiga, amigo, como competencia genérica y residual o complementaria, había un artículo que era el 28 que volvía a hablar de la posibilidad de tener actividad complementaria propia de otras administraciones públicas. Competencia complementaria de la ley de las competencias de las comunidades autónomas. Bueno, pues ese artículo desapareció. ¿Qué proponemos desde AOS? Que se reintegre. Fijaos que no estamos inventando nada, estamos queriendo revertir gran parte de la situación a la previa, a la Larsal famosa y a la época y a la crisis. Artículo 36. Pues, oiga, vamos a ver ¿por qué no vamos a establecer una competencia específica de las diputaciones?
muchas de las comunidades autónomas, muchas de las legislaciones de vivienda, muchas de las legislaciones urbanísticas la contempla perfectamente la competencia de las diputaciones como municipio de municipios pequeños. Pues oiga, amigo, recójame específicamente la competencia de vivienda y no tengamos los problemas que tienen nuestras sociedades de diputación muchas veces porque se le cierra de verdad, está haciendo algo que no te compete. ¿Cómo que no me compete? Si yo tengo que ser la madre de los ayuntamientos pequeñitos y hacer lo que ellos no pueden hacer y ellos tienen competencia de vivienda, ¿cómo no voy a tener una competencia de vivienda yo, aunque sea indirecta? Pues no, lo que nosotros pedimos es que aparezca y si no, que se especifique en función de los números de habitantes de municipios pequeños. Bien, luego otro tema, ya no en materia de competencia, en materia de gestión de estas instrumentales. Acordaos que en el artículo 85 nos metieron este párrafo, que aparte de no entenderse demasiado lo que quiere decir, nos está limitando, nos está haciendo cada vez más difícil que los entes instrumentales podamos funcionar. Que si volvemos a la supletoriedad de la antigua normativa. Oiga, vamos a dejarnos de historia. La administración, cuando decía, todo se tiene que justificar, pues claro, pero vamos a no complicar la vida de esta manera. ¿Qué pedimos? La supresión de este inciso que se introdujo por la LARSAL en la ley de bases. En materia de entes instrumentales, el artículo 85T. Otro tema a discutir, a valorar, a ver. Pero fijaos que por primera vez se introdujo para evitar todos los problemas que teníamos con respecto a que si los cargos, cómo se funcionaba, quién decía que si eran cargos obligatorios, que si el Consejo de Administración tenía que estar formado por un número de técnicos, un número de políticos. Pues esto, a insistencia, entre otros nuestra, dijimos, oiga, que sean los estatutos los que lo regulen. ¿Vale? Bien. Hemos descubierto últimamente unos graves problemas con los letrados asesores y sobre todo con los secretarios no consejeros, que son cargos de confianza. Pues, oiga, vamos a intentar meter esto. ¿Por qué? Pues porque son cargos de confianza. Igual que tú nombras a un asesor y no tienes que andar con selección de personal y tal, eso sí, son cargos de confianza que cuando cesa la corporación que lo ha nombrado, perfectamente puede cesar. ¿Vale? Bien, y luego hay otro tema también que a nosotros durante estos años ha sido un caballo de batalla tremendo, y es la confusión que hay entre el artículo 85 y 86, que parece que el artículo 86, cuando que originariamente hablaba sobre la gestión sobre el ejercicio de actividades económicas, también lo mezclan con servicios y lo intentan meter limitaciones del 96 con el 95. Oiga, pues deje usted muy claro, el 85 servicios y el 86 actividades económicas, y tendremos muchos menos problemas. Sigo. La famosa disposición adicional 9ª, con carácter transitorio se dictó, con determinados los ejercicios anteriores. Bueno, pues sigue ahí y sigue dando la lata como no podéis ver, limitando las posibilidades de creerlo, evitando la posibilidad de hacer empresas mixtas de segundo escalón, cuando nuestras sociedades ha sido muy típico. Imaginaos que yo tengo que desarrollar, soy una sociedad del municipio de Granada y tengo que desarrollar un polígono que hay propietarios que quieren participar, o bancos, y tener una sociedad mínima, una sociedad mixta de segundo escalón. Eso se ha hecho siempre, que cuando se acaba se disuelve uno, pues eso está prohibido. Está prohibido algo que se llenan los políticos o se llenan nuestros políticos, es decir, en la colaboración público-privada. Pues una sociedad mixta es una colaboración público-privada de naturaleza institucional, con arreglo a la normativa europea. Pues bueno, vamos a intentar que esta disposición adicional 9ª, que pudiera tener sentido, yo lo discuto, pero que pudiera tener sentido en la crisis, en lo más profundo de la crisis, y con los hombres de negro en las puertas de nuestros ayuntamientos o de nuestro gobierno, tendría razón, pero ahora no tiene ninguna razón de ser. Segundo modificación o segundo grupo normativo que yo modificaría, la ley del suelo y rehabilitación urbana. Sabéis que el artículo 52.5 permite que excepcionalmente los municipios que dispongan de un patrimonio público de suelo podrán destinarlo a reducir deuda comercial y financiera del ayuntamiento. Es verdad que fijaos que
se considera que es un uso coyuntural y se establecen muchas limitaciones. Sí, sí, pero también nos llegan a nuestro confesionario de AVS muchos compañeros diciendo, sí, sí, pero todo está muy bien, pero el interventor quiere tener ahí esos bienes por lo que pueda tronar. ¿Me explico? Y nos están complicando bastante la vida. Oye, pues que quite esto. Esto lo metieron en un momento de crisis, pues que desaparezca. No puede ser que una normativa excepcional y limitativa de unas formas de gestión que han sido las tradicionales para hacer vivienda. Pensar una cosa, tenemos una crisis salvaje de oferta de vivienda. A que la mayor parte de nosotros hubiéramos promovido vivienda porque tenemos suelo y demanda, incluso financiación, pero a que la mayor parte de nosotros no nos dejan desde el ayuntamiento porque no podemos endeudarnos, ¿a que sí? Si hubiéramos podido llevar una marcha relativamente normal, probablemente la crisis de vivienda, por lo menos en los municipios donde estamos nosotros, no sería tan salvaje. Luego, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Oiga, amigo, eso vale para la crisis, pero ahora ya no. ¿Vale? Bien. Tercera parte, relativas a la fiscalidad de vivienda. ¿Va a ser Ana? Sí, voy a ser breve porque ya están no expuestas y ya con la venia de Juan Manuel Que lo tenemos que ahí lo tenemos por aquí. Juan Manuel, si en algún momento determinado... Si quieres intervenir o las propuestas básicamente trabajan... No, hacedlo vosotros y cualquier cosa me Vale, decís. perfecto. Pero que estás ahí al quite, como Sí, los sí, buenos aquí estoy, peros. aquí estoy. Muy bien. Sí, sí. Venga. Las relativas a la fiscalidad las hemos focalizado en 5 puntos, básicamente, que son las del endeudamiento municipal, las relativas al IVA, al IRPF, a lo que es la viabilidad de las promociones y luego al impuesto de sociedades. En relación a lo que es el endeudamiento municipal, lo que pretendemos es que los créditos para la financiación en vivienda que no cuenten como endeudamiento, sobre todo en especial con los límites máximos en relación a la ley de estabilidad presupuestaria. Con relación al ahorro neto, que pasa igual que con la regla de gasto, lo que pretendemos es una redefinición. Con relación al ahorro neto, sería una redefinición del ahorro neto para que la anualidad teórica de la amortización de las operaciones financieras en vivienda se considere para su cálculo más allá no solo de las hipotecas sobre bienes inmuebles. Con la regla de gasto también sería una redefinición para que los proyectos se puedan ajustar al gasto computable, sobre todo aquellos que tengan un periodo de maduración plurianual. Pasamos. En relación a la prudencia financiera, lo que se propone es la exclusión de las operaciones de endeudamiento con garantía real que aparecen determinadas en la resolución del 17 de la Secretaría General del Tesoro. Se seguirían aplicando igual el artículo 48 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Luego, lo que es relación al reto segundo, bueno, estas 5 focalizaciones que hemos hecho coinciden con los 5 retos que se plantearon ya en la jornada de Salamanca del Grupo Económico y formaba parte de las conclusiones de la jornada que allí se realizó. En relación al segundo reto, ¿no?, que sería el del IVA de las promociones en alquiler, lo que queremos dejar patente es la enorme discriminación que existe con el alquiler respecto a la compraventa. Lo que pretendemos es cambiar la normativa del IVA y lo que queremos es hacer viables esas operaciones, considerando implicadas además otras operaciones, como puede ser compra de suelo, obtención de suelo pues por vías de cesión, de prestación de servicios y la propia construcción y entrega de bienes. Para esto se hacen 2 propuestas. Una propuesta, evidentemente, de modificación del IVA, una que homogeneizaría el tratamiento fiscal, que sería la aplicación de un tipo reducido a todas las operaciones relacionadas con la vivienda. Otra que lo que haría sería otorgar un tratamiento fiscal, pero preferente, con un tipo superreducido o tipo 0. Esto sería para las viviendas calificadas de protección oficial destinadas al arrendamiento. Y luego tendríamos una segunda propuesta que sería la aplicación del tipo reducido, esto sería para viviendas en general, o súper reducido para la constitución y transmisión de derechos de superficie. Todo esto para viviendas para arrendamiento. Aquí entrarían las viviendas de protección oficial en alquiler. Luego, en relación a, este era el IVA, en relación al reto tercero, que sería el del IRPF,
lo que pretendemos es que todas las subvenciones que se conceden a las comunidades de propietarios o a las familias para rehabilitar las viviendas que no tengan que incluirse en la base imponible de IRPF. Y lo que proponemos es que generalizar el régimen de tributación de la disposición adicional quinta de la ley de IRPF para incluir todas esas rentas e incrementos patrimoniales para cualquier tipo de actuación Ana, IRPF. Luego, en relación al reto cuarto, que era la viabilidad de las promociones, es incorporar a la ley que la promoción pública, o tanto pública como público-privada, de la vivienda social en alquiler para fomento del parque público, la subvención estatal más la autonómica, que respondan a una fórmula que ya os planteamos, que era el reto cuarto, que era que la renta de alquiler sea igual a la cuota hipotecaria y esta sea igual a 1/3 de los ingresos familiares. Y luego que los gastos de la hipoteca sean iguales o superiores a los gastos de la promoción menos la subvención. En relación al IS, al impuesto de sociedades, lo que creemos que es necesario es que quede dentro del ámbito de aplicación de la bonificación del 99% establecido en el 34, tanto la actividad de promoción de vivienda pública como la cesión de suelos por cualquier título jurídico de las entidades sociales, por las entidades locales, perdón, a las sociedades públicas. Estos serían básicamente los 5 retos relativos a la fiscalía de vivienda. Vale. Una cuestión antes de darle paso antes de seguir. Ojo que todo esto, de alguna manera, son propuestas que tenemos que cerrar rápidamente, que son propuestas que siempre hemos admitido, pero de alguna manera también habrá que concretar alguna cosa y además lo que hay que dejar también claro es que está abierto. Vamos a dar un tiempo para que todo el que quiera le explicaremos un poco, ¿vale? Eso tenerlo presente. Seguimos. Competencia obligatoria de la vivienda en los municipios. Bien, esto os he de decir que es un poco, ¿cómo diría yo? Como hablaba la antigua ley administrativa, excitar el celo. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que tiene sus problemas y hay gente que no está de acuerdo. Y de hecho en la ejecutiva tengo aquí una nota de nuestro compañero Paco López Barquero, que tiene un pleno y tal, que me dice, yo discrepo, dilo, lo digo y que lo sepáis, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es verdad que ya estamos dando un paso más. No solo decir que tenemos competencia en materia de vivienda, sino decir que o todos los ayuntamientos o determinados ayuntamientos, como hay otros servicios como el transporte público y demás, vengan obligados a prestar. Eso, como digo, es un arma que puede tener problemas porque si no lo prestas, a ver qué puede pasar. ¿Me explico? Y que pueden exigirlo. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, y por eso os he puesto aquí las ventajas. Hay unas ventajas internas. Es que si al final a mí, como ayuntamiento de más de 20.000 habitantes, igual que me obliga a hacerlo, a hacer el transporte público, primero me obliga a establecer consignaciones presupuestarias. Oiga, tengo que repartir el presupuesto y tengo que tener en cuenta otras cosas. Además, con eso reforzaría el destino del patrimonio público de suelo. Oiga, es que no tengo dinero, sí, pero tiene usted patrimonio. Y el patrimonio público de suelo tiene una gran ventaja. Yo ayer estaba dando una conferencia para unos alumnos de Castilla-La Mancha y les decía, oiga, amigo, es que lo que hemos hecho habitualmente, si tenemos 5 solares, vendemos 3 y con ese dinero hacemos la promoción de vivienda en el 4 y en el 5. Lo bueno que te permite el patrimonio público de suelo es monetarizar. Eso sí, dejando perfectamente claro patrimonio separado, patrimonio o constitución obligatoria, dejando perfectamente claro que ese dinero va para vivienda. Pues bueno, a lo mejor nos obligaban a tener fórmulas imaginativas dentro del ayuntamiento. Pero es que fuera del ayuntamiento, bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a exigir y vamos a hacer que si los ayuntamientos van a recibir
Y como reciben determinadas cantidades, tanto del Estado como de comunidades autónomas, para actividades específicas, pues que una de ellas sea la vivienda. Obligar a consignar también a los presupuestos y, o como se hace en el transporte público, consorciar. Vamos a consorciar varios ayuntamientos, vamos a hablar con la Diputación, vamos a hablar con la entidad de la comunidad autónoma, vamos a crear una empresa entre 4 o 5 sociedades, entre 4 o 5 municipios, no lo sé, pero bueno, de alguna manera es un poco porque hay que ir dando un paso más, ¿vale? Sobre todo porque tenemos fijaos que tenemos suelo y tenemos demanda, y ahora parece que va a haber menos problemas para la financiación. Pues oiga, inventen cosas, vamos a inventar, vamos a ser imaginativos, ¿vale? ¿Y qué es lo que se propone? Pues fijaos, 2 opciones, y por eso tenemos que debatirla en el grupo. 2 opciones que en todo caso presten los servicios, o, al igual que se habla de la extinción de incendios deportivas de uso público, oiga, pues cojan usted y metan también como obligatoria en poblaciones superiores a 20.000 habitantes la promoción y gestión de vivienda sometida a algún régimen de protección pública, utilizando hasta la misma fórmula de definir que el patrimonio público de suelo, para que quede esa interrelación que no se pueda romper desde ningún punto de vista. Bien, con esto acabamos este segundo aspecto. Y ahora, si os parece bien, voy a dejar de compartir. Julio, estás por ahí, ¿no? Sí, aquí ando. Vale, pues te toca la tercera, que es el tema de los proyectos de interés general. ¿Te parece? Venga, voy a ¿Vas ver a si puedo compartir algo? compartir. Sí, voy a Sí. intentarlo. A ver, autorizar a Julio a compartir. Eva, No, que puedo, que estoy ¿puedes? autorizado. Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver. ¿Veis la pantalla? ¿Veis la presentación? Sale la pantalla completa, no el archivo, no solo el archivo. Pues un Compartir momento. ventanas, Un momento. directorio. ¿Ahora? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, voy a ver si aparto, me sale a mí esto aquí. De aquí la barra fuera. Vale. Bueno, os voy a contar un poquito la experiencia de Aragón, que es una de las comunidades que más está utilizando los planes y proyectos de interés general, que bajo una otra denominación existen en gran parte de las comunidades autónomas. Entonces se llaman proyectos de interés regional, actuaciones prioritarias, en fin, depende de las comunidades. Pero bueno, en Aragón ya hay una experiencia de aplicación, porque esto se empezó a hacer mediante proyectos lo que se llamaban entonces proyectos supramunicipales en el año 2001, fue el primero, 2000-2001 fue el primero, que fue el de la plataforma logística de Zaragoza, que fue pues una pequeña plataforma de 1.200 hectáreas que promovió directamente el gobierno de Aragón y que dio lugar a la red de plataformas logísticas de la comunidad, pues que hay en Huesca, Platea, Fraga y demás. En el curso de la evolución de estos proyectos supramunicipales, que hoy se llaman planes y proyectos de interés general de Aragón, hubo muchísima polémica, sobre todo con el Ayuntamiento de Zaragoza, por el debate por los temas de autonomía municipal. Pero bueno, poco a poco esa polémica ha remitido, y hoy estos instrumentos, que son protagonizados directamente por la Administración Autonómica, gestionados por la Administración Autonómica, y en su caso con iniciativa privada, bueno, pues forman parte del acervo del urbanismo operativo de la comunidad y han sido asumidos con una extraordinaria normalidad por parte de todos los operadores económicos públicos y privados. Fundamentalmente hasta ahora, lo vamos a ver cuando se empiece a presentar un poco, ha servido para desarrollar actuaciones logísticas, actuaciones industriales, o para canalizar grandes proyectos, que luego os pone un ejemplo como pueda ser el de Amazon Web Services, que se aprobó inicialmente, se aprobó en el año 2020. Ahora se está tramitando una ampliación sustancial de ese proyecto también mediante un nuevo pilar. Por tanto, ya os digo, son instrumentos que están funcionando pues de manera muy normal. En conexión con ello, lo digo porque tampoco es un canon de normalidad habitual en otros territorios, además de asumirse el instrumento como tal, el Plano Proyecto de Interés General de Aragón, lo que se está asumiendo es la aplicación de la expropiación
como sistema. Es decir, se está utilizando de manera generalizada tanto en proyectos de iniciativa pública como cuando es necesario porque no han adquirido el suelo previamente o no han adquirido todo el suelo previamente, en proyectos, en planes y proyectos de iniciativa privada, se está utilizando la expropiación con total normalidad y sin que eso esté suponiendo problemas de valoraciones con los jurados provinciales aragoneses que están actuando pues, de manera pues, muy coherente con el planteamiento del sistema expropiatorio de la ley. Y sin más preámbulos, un poquito para que veáis en qué consiste esto y cómo está funcionando, pues paso a la presentación. Bien, las normas sobre las que se basa esta figura son fundamentalmente autonómicas, es decir, al margen de algunas cuestiones expropiatorias o de valoraciones que, como sabéis, están en norma estatal, es la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón y sobre ella la Ley de Urbanismo de Aragón, fundamentalmente la que regula estos instrumentos. Además, en conexión con esas dos normas, que serían las que dan el soporte jurídico urbanístico y territorial a los proyectos de interés general, habría que mencionar un decreto de ley del año 2008 de medidas urgentes para facilitar la actividad económica que regula la llamada declaración de inversión de interés autonómico, que implica la aceleración de todos los plazos, la reducción de todos los plazos a la mitad, autonómicos y locales, es decir, no solo de la comunidad autónoma, y luego la ley de simplificación administrativa que incorpora los procedimientos de gestión coordinada en gran medida sobre la experiencia de tramitación de los proyectos de interés general. Las normas esenciales, como os decía, son estas que os he mencionado y bueno, pues es importante que las comunidades tienen un margen muy importante para regular este tema y para dotarse de instrumentos de urbanismo operativo para grandes proyectos que, como vais a ver, son extraordinariamente ágiles. ¿El análisis que se hizo en Aragón? Pues fue este. Es decir, hay determinados grandes proyectos que por su carácter estratégico se empezó con las plataformas logísticas, pero luego se ha vinculado a proyectos energéticos u a otros que han permitido competir con territorios vecinos. Se necesitaba un instrumento de urbanismo operativo muy ágil y que además fuese gestionado directamente por la comunidad autónoma, porque una de las características del mapa local en Aragón es que la administración local aragonesa es muy débil. Pensad que tenemos una comunidad de 1.300.000 habitantes, 700.000 están en Zaragoza, 50.000 en Huesca y 35.000 en Teruel. Si echáis cuentas, veréis que con lo que queda para 730 municipios, pues la cosa está complicada. Aragón es un desierto demográfico en la inmensa mayoría de su territorio y eso se traslada lógicamente a las administraciones locales y a la capacidad que tienen para desarrollar determinados grandes proyectos. Por tanto, si os fijáis, estos ejes, que son ejes carreteros, faltaría el de Madrid, pero están muy vinculados a algo que hoy está muy de moda y que en la Comunidad Autónoma de Aragón pues, se ha desarrollado en los últimos años de manera extraordinaria, que son las energías renovables. Todos esos puntitos son parques ya en funcionamiento o en desarrollo en la comunidad que están nutriendo ya de energía a algunos de estos grandes proyectos. ¿Dónde se pueden desarrollar los planes y proyectos de interés general? En principio, la ley habla de suelo urbanizable no delimitado, suelo no urbanizable genérico, pero pueden afectar a otras clases o categorías de suelo justificándolo. Y de hecho están afectando habitualmente a suelos urbanos y a suelos urbanizables delimitados sin que se hayan planteado grandes problemas. En cualquier caso, los planes de interés general de Aragón, hay dos modalidades, plan y proyecto, ahora os explicaré qué diferencia uno de otro. Los planes de interés general de Aragón pueden clasificar y calificar suelo, ¿no? Y sus determinaciones son prevalentes con respecto a las del planeamiento, general. Al final, el régimen base, el régimen que está por debajo, en la capa inferior de los planes de interés general, es el del planeamiento urbanístico. La fase previa, la fase de inicio que permite arrancar estos proyectos es la declaración de interés general, que normalmente incorpora también la declaración como inversión de interés autonómico en función de las características de la actuación de que se trate. La declaración puede ser expresa, con carácter previo a la aprobación del plano proyecto de interés general, siempre por el Gobierno de Aragón, sobre la base de una memoria y previa audiencia de entidades locales y emisión de una serie de informes internos del Gobierno. Es muy rápida. La declaración de inversión de interés general e interés autonómico se hace en menos de un mes, ¿no? Se tramita en menos de un mes y eso abre ya la puerta al PIGA. O puede ser implícita cuando se trata de proyecto de interés general que esté incluido en algún plan aprobado por el Gobierno. Por ejemplo, es muy habitual, por lo que luego os explicaré, que se tramite un plan de interés general y que dentro de ese plan de interés general al mismo tiempo se tramiten proyectos constructivos, proyectos edificatorios
que van en paralelo y tienen la declaración implícita al haberse declarado el plan como de interés general. Objetivos. La norma habla de actividades de especial trascendencia territorial, bien porque se asienten en más de un municipio o bien porque trasciendan del ámbito local por su incidencia territorial, económica, social y cultural. Ahora veremos algunos ejemplos de actuaciones concretas para que veáis por dónde han ido los planes y proyectos de interés general de Aragón. Fijaos que se pueden materialmente incluir grandes equipamientos, infraestructuras, instalaciones, la ejecución de planes y programas propios de las administraciones públicas. Aquí es donde encaja la vivienda, que está expresamente contemplada en la regulación de los planes de interés general, que permiten establecer el uso residencial, o la implantación de actividades energéticas, industriales, de servicios o de ocio de especial importancia. ¿Cuál es la clave? Ese sería el ámbito material. ¿Cuál es la clave, digamos, funcional, el objetivo funcional esencial de un plan y proyecto de interés general? Pues el que tenéis aquí. A ver si puedo poner el puntero. El que tenéis aquí, integrar en un único procedimiento todas las autorizaciones necesarias para proyectar y ejecutar un plan o proyecto y tramitarlo de forma preferente y urgente. Es decir, va a haber un acuerdo sustantivo, una autorización sustantiva que emitirá el Gobierno de Aragón y una autorización ambiental que emitirá el órgano ambiental autonómico, que es el INAG, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, cuando sea preceptivo, que va a ser habitualmente siempre, o bien evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental o ambas, que como veremos también se tramitan y están encajadas en el procedimiento de tramitación de estos instrumentos. Diferencias entre plan y proyecto, que es algo que os venía mencionando. El plan de interés general permite autorizar la urbanización y es directamente ejecutable. Simplificando mucho, ¿qué incorpora el plan de interés general? Incorpora todas las determinaciones propias de un plan parcial más el proyecto de urbanización. Y en algunos casos se está incorporando incluso el proyecto de reparcelación, que se tramita simultáneamente y se aprueba en unidad de acto con el propio plan de interés general y el proyecto de urbanización. Además, puede incorporar otras determinaciones propias de plan general cuando sean necesarias para la funcionalidad del sistema. Pero el núcleo duro de su regulación, de su contenido, es el plan parcial con un proyecto de urbanización. ¿Y qué incorpora un proyecto de interés general? Pues un proyecto constructivo. El proyecto de interés general puede autorizar directamente la edificación y es directamente ejecutable sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística. Y según prevé la norma, no puede ser suspendido sino por el Gobierno de Aragón o por la autoridad judicial competente. Esto ha suscitado un problema indirecto, que no era uno de los objetivos de la regulación, pero que se ha suscitado como consecuencia de su aplicación. Cuando los PIGAs, cuando los proyectos de interés general autorizan edificación, no hay título habilitante municipal y por tanto no se devenga edilicio. Y esto es una cuestión que desde la perspectiva del gobierno pues está planteando problemas porque ha habido algún ayuntamiento, no ha sido general, pero ha habido algún ayuntamiento que en relación con alguna actuación canalizada a través de proyectos sí que ha suscitado problemas que no han ido a más, pero que los ha suscitado. Es decir, es un tema que habría que resolver en su caso porque probablemente lo que habría que garantizar es la equivalencia con el título urbanístico habilitante municipal del acuerdo de aprobación del proyecto de interés general y con eso se resolvería el problema. Ejemplos de grandes actuaciones. Aquí tenéis uno de los, dejando al margen los proyectos supramunicipales que, como os decía, se desarrollaron en la primera década de este siglo, para las plataformas logísticas fundamentalmente. Aquí tendríais un ejemplo que es la plataforma agroalimentaria de Épila, de Bonaria, que son aproximadamente 200 hectáreas. Toda la finca que veis a la izquierda, lo que llamamos el PR1, es la finca donde se va a desarrollar el proyecto, donde se está ya desarrollando el proyecto de ampliación de Bonaria. ¿Vale? Con pues, multitud de naves de producto, con, pues, para que os hagáis una idea, un túnel que va a lo largo de toda la carretera, que es por el que se mueven las mercancías, con un centro logístico en el interior. Es decir, una actuación estratégica que en este caso se desarrolla sobre la Nacional 2, sobre la A2, y está en Épila, unos 40 kilómetros de Zaragoza. Este fue plan y proyecto de interés general de Aragón, porque ordenó, estableció la clasificación del suelo y además incorporó algunos de los proyectos constructivos que fueron autorizados directamente. Aquí tenéis otro ejemplo, que este forma parte ya, junto con estos otros dos que veremos a continuación, pero que ya os anticipo, de uno de los prototipos de proyecto de interés general de Aragón, que fue el del establecimiento de la nueva región de data de AWS en Aragón. Esta región tiene 3 ubicaciones, tiene 3 grandes centros de datos que están clonados. Es decir, todo lo que pasa en uno simultáneamente pasa en el otro y tiene que pasar en el otro. Es decir, cualquier dato que entra en este centro, que es el del Burgo de Ebro,
entra al mismo tiempo en este que es el de Huesca, en la zona verde, en el LIT, este que veis aquí, y entra al mismo tiempo en este otro que es el de Villanueva de Gállego. Entre ellos hay aproximadamente unos 60 kilómetros de distancia y hay un anillo de fibra, una red de fibra que los une. Es una red doble de 400, o sea, 200 por 2, 400 kilómetros, para garantizar la funcionalidad de estos proyectos. Afecta a más de 20 municipios. Bueno, pues este proyecto, para que os hagáis una idea, se presentó por parte del promotor a principios de diciembre, la documentación necesaria para la tramitación del 19. Se aprobó inicialmente el 29 de diciembre del 2019 y se aprobó definitivamente el 29 de julio de 2020, es decir, en apenas 7 meses. Y ahí se iniciaron las obras de construcción de los datas ese mismo verano, en agosto. Es decir, en 7 meses se ordenó toda la actuación. Se ordenó toda la actuación, incluyendo la evaluación de impacto ambiental y las autorizaciones ambientales integradas para los 3 centros de datos. Otro ejemplo, este es en el polígono de Malpica, que es un polígono industrial que está al lado de Zaragoza. Aquí estaba la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, que estaba en desuso desde hacía 20 años. Entonces se planteó una ordenación mediante un proyecto de interés general que reordenó todo este ámbito, un plan de interés general, perdón, que reordenó toda esta parcela, la que está con la trama en diagonal, y la destinó a uso logístico y ya se está construyendo. Se aprobó también muy rápidamente por parte del Gobierno de Aragón y de hecho ya va a empezar a operar, va a ser la segunda gran plataforma logística de Inditex en Aragón, ¿no? Después de la plataforma de logística de Plaza. Este es otro proyecto que ha tenido incidencias. Este es plan también de interés general, que es la ampliación de la plataforma logística de Aragón. En este caso se ha anulado porque se ha anulado el convenio urbanístico que sirvió de base. ¿Vale? Básicamente porque había 3 propietarios implicados, el convenio se hizo con uno y los otros 2 querían entrar también en el convenio y por las razones que fueran no entraron inicialmente. Es una actuación, como veis, de clasificación de suelo, en este caso también para uso logístico industrial en el entorno de Zaragoza como ampliación de la plataforma. Esta es otra plataforma, en este caso también agroalimentaria, con un cargadero ferroviario, que es la plataforma de la Melu Santa Marite de Litera, pues a pocos kilómetros de la línea de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿vale? Que está destinado fundamentalmente a uso agroalimentario y de cargadero para exportación, sobre el eje ferroviario. Y aquí tenéis un ejemplo de que no siempre hacen falta los pigas, como digo yo, que las cosas también se pueden hacer rápido haciéndolas a través de procedimientos urbanísticos, siempre y cuando se utilicen mecanismos adecuados de coordinación. En este caso, esta actuación fue una ampliación de un polígono industrial para construir un matadero industrializado de 70.000 metros, pues que incorporaba pues, un sistema de depuración, etc., es decir, todo lo necesario para su completa funcionalidad, y que se hizo con una modificación de plan general que delimitó el ámbito y lo ordenó directamente. Y se tramitó aproximadamente en 4 meses y medio. ¿Vale? De nuevo con autorización ambiental integrada que se otorgó en el quinto mes. En el quinto mes. Es decir, a través de un procedimiento urbanístico, en este caso coordinado entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma. ¿Cuál es la gran ventaja de los PIGAs? Que hay un interlocutor. El interlocutor de quien desarrolle el proyecto, sea entidad pública o entidad privada, es la administración autonómica. Y la administración autonómica es la que se encarga de gestionar todos y cada uno de los pasos que desarrolla el PIGA. Vinculado a esa administración hay un equipo de trabajo en la administración autonómica que acompaña al promotor, sea público, sea privado. Es decir, que no le deja solo ante la necesidad de recabar informes, ante la necesidad de impulsar determinados trámites dentro de la comunidad, es decir, que le da canales de relación directa y que al final consigue que la administración trabaje por proyecto, no por departamentos, como estamos acostumbrados a conocer, sino por proyecto. Hay una unidad de gestión que se encarga de que ese proyecto salga adelante y salga en los plazos en los que se ha comprometido sacarlo. Este es el caso de éxito que os decía de AWS, uno de ellos, escala territorial, 3 centros industriales a distancias entre 25 y 80 kilómetros, con un anillo de fibra de 400 kilómetros, con requerimientos relevantes y replicados en cada uno de los 3 centros. Gestión coordinada, todas las autorizaciones se tramitan en un solo procedimiento, la licencia, es decir, la autorización de construcción, la autorización ambiental integrada, bajo responsabilidad autonómica, y resolución única. Resolución única por parte de la administración autonómica. La iniciativa puede ser pública y puede ser privada. No hay derecho al trámite. Como hemos visto antes,
la declaración de interés general que corresponde realizar al Gobierno de Aragón es discrecional a la vista de la memoria de la actuación y, por tanto, no hay derecho al trámite de la iniciativa privada. El Gobierno podrá o no discrecionalmente valorar si concurre el interés general de Aragón o la inversión es una inversión de interés autonómico para tramitarla por este procedimiento, que por tanto es un procedimiento que tiene una puerta de entrada, que requiere una valoración previa. La solicitud de declaración pues tiene que incorporar una serie de documentos, se elabora una memoria bastante detallada con las características generales de la actuación, pero no se incorpora todavía la documentación urbanística necesaria para la tramitación. Aquí tendríais un poco rápido las claves de lo que habría que presentar, ¿no? Lo que habría que presentar. Al final, para la tramitación, la clave es la disponibilidad de un proyecto básico. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que ya permite abrir la puerta a una tramitación coordinada ambientalmente. Si tenemos al menos el proyecto básico, con eso se puede ya tramitar el PIGA, incorporando en su momento el ejecutivo. Algo parecido para los que estáis familiarizados con las licencias urbanísticas o con las propias calificaciones, con lo que ocurre con las licencias. Es decir, pueden tramitarse y otorgarse con un básico, pero para poder ejecutar el contenido de la licencia hay que comunicar el ejecutivo a la administración. Pues algo parecido ocurriría en el caso de los planes y proyectos de interés general. El procedimiento de tramitación, como os decía, es un procedimiento coordinado, luego lo vamos a ver en un Gantt muy sencillo, pero bueno, en el cual de lo que se trata es de simultanear todos aquellos trámites que sean simultaneables, pero hacerlo de verdad. Es decir, todo aquello que se pueda hacer a la vez, se hace a la vez, independientemente de la materia de la que estemos hablando. Eso es lo que permite que, sobre la base de una información pública, audiencia y consultas simultáneas, pues el procedimiento se desarrolle de manera muy rápida, con la remisión al órgano ambiental, una vez se tramitan esos pasos previos, pues para que se pronuncie en el procedimiento ambiental que corresponda aplicar en cada caso. El órgano ambiental emitirá la autorización ambiental una vez realizado ese procedimiento sucinto, como veíamos, dando ya el soporte para que se pueda hacer la aprobación definitiva del plano proyecto de interés general. Hay que tener presente, lo veremos ahora en el esquema, que se puede tramitar a la vez la autorización ambiental integrada. En este caso, el informe de compatibilidad urbanística correspondería emitirlo a la comunidad autónoma, porque es la que está tramitando el instrumento que va a dar cobertura a la actuación. La autorización ambiental integrada, lógicamente, solo se podrá dar cuando ya se haya aprobado definitivamente el plano proyecto de interés general. El plazo en el que se aprueban estos proyectos es de 6 u 8 meses. Desde la aprobación inicial a la aprobación definitiva transcurren entre 6 u 8 meses. Es muy importante tener presente que cuando es necesaria expropiación, la normativa aragonesa permite, con la declaración de interés general, si está delimitado el ámbito y disponemos de la información necesaria para iniciar el procedimiento expropiatorio, expropiar. Es decir, con la declaración de interés general, sin necesidad de tener aprobado el instrumento, el PIGA, el plan de interés general o el proyecto de interés general. Que pensaréis, bueno, qué raro, ¿no? Hasta que no se apruebe el planeamiento, ¿por qué? Pues mire, pues lo mismo que se declara un área de reserva, pues en este caso se tramita, que también se declara área de reserva para ampliación o constitución de patrimonio público del suelo, pero se permite, según la normativa aragonesa, tramitar directamente la expropiación. Es decir, se puede expropiar en paralelo con la tramitación, con lo cual cuando se aprueba definitivamente ya se tiene la disponibilidad del suelo necesario para proceder a la ejecución. Aquí tendríais un esquema, un diagrama Gantt de lo que sería la tramitación de uno de estos procedimientos. ¿Veis? Aquí al principio la declaración, o sea, las líneas negritas son cada una de las fases o trámites que hay que realizar en un proyecto tipo. Tendríamos la declaración de inversión de interés autonómico, pues con la solicitud, lo que es que tengo aquí la barra esta, ahora. Con la solicitud y memoria descriptiva del proyecto, que este es un procedimiento muy rápido. Aquí veis que se ha puesto un mes, pero se puede hacer incluso en un periodo más corto de tiempo. Con la declaración de inversión de interés autonómico, si os fijáis, ya se puede abrir, si es necesaria, la expropiación. Que la experiencia de las expropiaciones es que se están tramitando entre 4 o 5 meses, porque se aplica siempre habitualmente procedimiento de tasación conjunta, cuando son necesarias, que es urgente, conforme sabéis, a la normativa urbanística, y por tanto es un procedimiento bastante rápido y no está siendo problemático en Aragón. Hubo algunas incidencias en el caso de Épila, pero el Jurado Provincial de Expropiación ratificó prácticamente de forma literal las valoraciones que se habían hecho por parte de la comunidad autónoma. Aquí veis la parte de la fase de tramitación del plan y proyecto de interés general de Aragón. Este sería un periodo tipo de tramitación del entorno de 7 meses.
con la aprobación inicial, información pública, audiencia de entidades e informes sectoriales. Fijaos cómo se busca que todo discurra, todos los trámites que se pueden simultanear, todos estos trámites rojos que veis que van del 14 de febrero al 28 de abril, pues se utilizan lógicamente para la evaluación ambiental estratégica, que tiene que empezar un poquito antes de la declaración de inversión de interés autonómico, pero se pueden utilizar también, pues por ejemplo, para los trámites eléctricos energéticos que haya que hacer, cuando requiere información pública la tramitación de una autorización administrativa previa de construcción de una línea o de una infraestructura energética que pudiera resultar necesaria. Por tanto, aquí tendríais el ejemplo. Y lo mismo para la autorización ambiental integrada, que se empieza a tramitar directamente una vez se aprueba inicialmente, pero que se otorgará en su caso después ya de la aprobación definitiva del PIGA, porque ya habremos superado toda la tramitación. Va en paralelo la evaluación de impacto ambiental con la autorización integrada, como podéis comprobar. Aquí tendríais el trámite ambiental, en este apartado, evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental, según proceda. En los planes de interés general será evaluación ambiental estratégica y por eso para poder elaborar el documento de alcance tenemos que empezar un poquito antes, de manera que tengamos ese documento elaborado cuando presentamos la documentación a tramitación y así todo pueda funcionar simultáneamente. Esto hace que en los planes se alarguen esos 7 o 8 meses, se puedan alargar pues hasta 9 meses, entre 9 y 11 meses como mucho, ¿vale? En el caso de planes, se pueden hacer más rápido. Si es necesaria la evaluación, pues simplemente se tramita de manera coordinada. Como veis, se acumulan trámites porque el órgano ambiental está colaborando en el grupo de trabajo. Es decir, constantemente toda esta documentación la está examinando el grupo de trabajo de manera paralela a lo que hace el promotor. Por eso se pueden ahorrar los plazos. Cuando hacen falta infraestructuras energéticas, pues también se tramitan en el caso de que sean necesarias. Aquí hemos puesto un escenario simple. Podría ocurrir que hubiera una autorización energética que requiriese evaluación de impacto ambiental, con lo cual pues habría que simultanear y se alargarían un poco más los plazos hasta que se obtuviese la autorización previa de construcción. Y luego aquí viene pues la gran diferencia en función de que la urbanización es pública, donde la maravillosa ley de contratos que tenemos pues nos hace que tengamos que tramitar pues otros 4 meses para contratar la obra, que fijaos que es prácticamente la mitad de lo que cuesta tramitar todo el proyecto. Esto es para reflexionar, ¿no? Es para reflexionar, es decir, 4 meses, o sea, la mitad del tiempo que cuesta tramitar todo el proyecto lo tenemos que utilizar luego para contratar. En el caso de que la urbanización y edificación sean privadas, que está siendo lo habitual en los últimos años, aquí normalmente los privados lo que hacen es simultanear sus tender cuando el proyecto está maduro y pueden determinar las condiciones fundamentales para la licitación, simultanean los tender con la propia tramitación del proyecto, de manera que lo habitual es que el día que se lo aprueban, pues poco después, 10-15 días después, hacen ya inicio de obras y empiezan a ejecutar. Este cronograma, y lo recalco, es real, es decir, es el que se aplica y se cumple. O sea, que es el gran activo que tienen estos instrumentos, que está funcionando en la comunidad autónoma y que es el cronograma real. No es algo que se diga, esto se haría así, no, esto se hace así, se está haciendo así. Como digo, fundamentalmente se ha hecho para actividades logísticas, industriales, de servicios, algunas actividades energéticas, pero se podría hacer perfectamente para canalizar una actuación en materia de vivienda que formase parte de un programa público de vivienda. Podría combinar vivienda libre y protegida, además, que un poco yo creo que es lo deseable pues, para hacer una ciudad permeable, ¿no? Como os decía, y voy concluyendo, una característica fundamental es que estos instrumentos son susceptibles de ejecución directa. Una vez aprobados definitivamente, pueden dar lugar a la urbanización, dan total cobertura a la actividad de urbanización y en el caso de que sea un proyecto de interés general, la actividad de edificación, ¿no? Con la aprobación definitiva realizada por el Gobierno. Son instrumentos prevalentes sobre el planeamiento urbanístico, es decir, desplazan al planeamiento urbanístico que deberá en su momento adaptarse a su contenido, aunque lo habitual es que se apoyen mucho en el planeamiento urbanístico. Os decía antes que su contenido cuando son planes es el de un plan parcial con proyecto de urbanización y habitualmente introducen muy poquitas determinaciones, no incorporan prácticamente normas urbanísticas, por ejemplo, se remiten en bloque a las del plan general del lugar, pues para tratar de que sea un documento lo más coordinado posible. Por ejemplo, en el proyecto que hemos visto de interés general de Amazon, pues prácticamente lo que se hizo fue regular el uso industrial tecnológico. ¿Por qué? Pues porque era necesario. Y os pongo un ejemplo de las varias razones que era necesario, pero que a mí siempre me hacía mucha gracia. Los data centers son edificios relativamente grandes, pero que tienen una muy baja ocupación humana.
Si aplicábamos las normas urbanísticas del uso industrial, había que llenar el data center de sanitarios, que no se iban a utilizar porque no había ocupación humana necesaria para utilizarlos, por ejemplo, o el estándar de aparcamiento, que es también innecesario. Es decir, había una serie de elementos vinculados a ese peculiar uso industrial que había que regular. Y en lo demás, remisión en bloque a las normas y al régimen del plan general del lugar. Bien, la ejecución se hace bajo control del departamento competente en materia de ordenación del territorio junto a los departamentos colaboradores. Pues, por ejemplo, si no se aprobase el proyecto de reparcelación con el propio Plan de Interés General de Aragón, lo tendría que aprobar, lo aprobaría el consejero competente en materia de ordenación del territorio, como otros instrumentos de gestión, y los promotores pueden ser beneficiarios de la expropiación, como ocurre en cualquier otro proyecto urbanístico. Están sujetos a cesiones, cuando son planes de interés general, están sujetos a cesiones. Y ahí rige una de las normas que distingue entre los residenciales y el resto de usos. Cuando se trate de planes de interés general residenciales, el destinatario de la totalidad de la cesión del 10% de aprovechamiento es necesariamente el municipio. Aunque la administración actuante haya sido la comunidad autónoma, recibirá el aprovechamiento el municipio, el 10%. En el caso del resto de usos, los industriales, logísticos y demás, si hay lugar a cesión, el 5% se cede a la comunidad autónoma y el 5% se cede al ayuntamiento. Hay un procedimiento regulado en la norma para garantizar la recepción de la urbanización y su posterior entrega al ayuntamiento, que puede pactarse directamente, si se quiere, a través de un convenio urbanístico, interadministrativo anejo al propio plan y proyecto de interés general de Aragón. Habitualmente se están conservando mediante entidades urbanísticas de conservación, este tipo de urbanizaciones. Y este sería un poco el panorama general de lo que son los planes y proyectos. Dejo de compartir. Un segundo. Vale. Julio, muchas gracias. Lo que yo pienso es que esto, que efectivamente, el problema es que hay muchas comunidades que esto no está previsto también para vivienda. Pues esa es una de las cuestiones que habría que resolver. Claro, Es decir, que está claro que en Aragón lo tenéis, incluso tenéis los porcentajes, lo tenéis todo, pero es que hay comunidades que hemos estado viendo que no está. Entonces yo creo que eso debería ser una propuesta a nivel de consejeros, porque claro, esto al final es normativa autonómica. hay Esto otro en instrumento, el Estado. en la legislación urbanística aragonesa hay otro instrumento parecido que puede funcionar casi igual, pero en el cual se exige que haya un convenio previo entre el municipio y la administración autonómica, lo cual puede ayudar a limar muchas asperezas. Es decir, que son lo que llaman en Aragón los sectores concertados de urbanización prioritaria. O sea, un sector concertado de urbanización prioritaria es un sector urbanístico, desarrollo urbanístico, en el que hay un acuerdo previo entre comunidad autónoma y municipio, y en el que, hecho eso, las cosas funcionan prácticamente igual que hemos visto en los PIGAS. O sea, se podrían tramitar con una extraordinaria rapidez. ¿Vale? Pero ahí el ayuntamiento sí que tiene un mayor protagonismo porque tiene que participar de la decisión. En el caso de planes y proyectos de interés general de Aragón puros, no. La administración de la comunidad autónoma los puede aprobar, ¿no? Los puede aprobar. Vale. Bueno, es un instrumento que ya os digo que es híbrido. Sí que es verdad, que eso es lo que os advertía al principio, que en Aragón se ha sentado esta figura, que hubo debate, hubo polémica inicial con el tema de la autonomía municipal, ya os digo, sobre todo con Zaragoza, pero que ahora es algo que se ha superado hace años ya, que en la medida en que han sido grandes proyectos los que se han canalizado por esta vía, pues los ayuntamientos casi lo están deseando, ¿no? Que les toque un PIGA, porque si les toca un PIGA le va a tocar pues un data, le va a tocar una plataforma logística, le va a tocar... Y vamos, no están planteando problemas. Igual que la expropiación, que el otro día con alguien de otra comunidad autónoma hablábamos del tema de la expropiación y dice, pero lo que me estás contando es así. O sea, en Aragón expropiáis y no pasa nada. Pues sí, en Aragón se está expropiando para estas cosas y no pasa nada grave. Es decir, y se asume y hay discusión sobre el justiprecio, pero se llega a soluciones bastante razonables. No, bueno, es que fíjate, me da ya una pista. Como una de nuestros principales interlocutores es la FEM, y al final, como tú dices, al ayuntamiento que le toca le viene muy bien, pues también sería una propuesta que podría surgir de la FEM para incluirlo en las normativas autonómicas. Porque a mí lo que me plantea un poco es cómo encajar esa formulación. ¿Me explico?
Pues hay esas dos vías, o una regulación puramente urbanística de sectores concertados entre el ayuntamiento y la administración autonómica, o una regulación de los PIGAs como instrumentos autonómicos. En alguna comunidad, yo creo que en Baleares, creo que era, hay una figura parecida, pero requería informe vinculante del ayuntamiento afectado, que es otro elemento para equilibrar. Es decir, un poco yo creo que lo que hay que plantear con esta figura es darles confort a los ayuntamientos, es decir, que no lo vean como un instrumento que va contra el ayuntamiento, sino como un instrumento que lo que hace es, de alguna manera, aprovechar la capacidad y la fuerza de gestión y financiera que pueda tener la comunidad autónoma para llevar adelante actuaciones que de otro modo no se harían. No se Claro, harían. a la brava no se lo vas a meter a un ayuntamiento, claro. Y mucho menos se lo vamos a decir a la FEMPA que lo meta. Claro, efectivamente, está claro que aquí al final la administración a pie de obra es eso. Bueno, pues si queréis, iniciamos ahora el debate. A nosotros solo nos queda explicaros una chorrada que si queréis la explicamos en 5 minutos y luego ya iniciamos el debate, hablamos. En primer lugar, he de decir que todo esto que hemos hecho, hay que darle la gracia a los coordinadores del grupo jurídico, que son los que nos han echado mucho, a Jorge, bueno, a Julio que está aquí, a Jerónimo Escalera, a Jorge, a Fernando Acedo. Es decir, que se me ha olvidado agradecerlo, pero de verdad que sois nuestras manos y nuestros pies en muchas cosas. Os lo agradezco mucho, de verdad. Entonces, si os parece, compartimos esto simplemente por acabar de alguna manera. A ver si esto me deja compartir. Vale. Fijaos que vamos, es un momentito, vamos a ir a donde lo habíamos visto. Vale, fijaos. ¿Qué queremos contaros con esto? Voy a poner esto de forma que se vea. ¿Qué procedimiento? Nosotros lo que se ha previsto y lo que insistió mucho el presidente y además quedó muy claro en la ejecutiva e incluso en la asamblea es que tiene que ser un procedimiento con independencia de las que tengamos, que discutamos, que os las vamos a mandar a todas las que tenemos, que vamos a modificar algunas, porque la idea es que a final de mes tengamos una propuesta relativamente seria para poder aportarla, ¿vale? Final de mes quiero decir no de este mes, de noviembre, ¿vale? Entonces, se ha abierto un procedimiento de tal manera que cualquier persona a través, fijaos, que a través de un enlace en la página web va a poder entrar perfectamente a proponer. Hay hasta un modelo, ¿vale? Hay hasta un modelo vacío, ¿vale? Que se puede rellenar muy simple. Oiga, es que yo resulta que tengo este problema, que está hablando con el secretario y me ha dicho que esto es un problema gordo, que deberíamos de intentar. Pues bueno, está abierto a propuestas legislativas, ¿vale? O proposiciones a propuestas. Claro, nosotros no hacemos propuestas legislativas, pero sí podemos ir a organismos y sí podemos ir a los distintos partidos políticos y las distintas comisiones dentro del Congreso y del Senado para que haga o al gobierno para hacer propuestas o proposiciones en función del órgano del que parte. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento que se había previsto? Pues surgen de los grupos de trabajo, aunque son estas primeras, pero pueden surgir cualquier persona, se dan traslado a una coordinación de iniciativas legislativas, que esa comisión de la que hablaba antes la que hablaba antes Chema Escolástico, nuestro vicepresidente, y que se va a formar, se aprueba por las comisiones, se aprueban por esta comisión, se llevan a la comisión ejecutiva y a partir de ahí la guerra. Vamos a exportarlas, vamos a hablar con todo el que pueda ser. Cuanto más técnico nos apoye o cuanto más organización técnica nos apoye, mejor. Y luego a lo político. ¿Vale? Ya os digo que os vamos a mandar a todos lo de las iniciativas legislativas para que lo tengáis. ¿Vale? Y sin más, yo ya lo dejo dándoos pie a todos los que estáis para que dais vuestra opinión de lo que hemos ido hablando, a ver qué pensáis. Y fundamentalmente es las generales, lo del tema de la competencia obligatoria y lo del tema de los proyectos de interés. ¿Vale? Si queréis, yo ya me callo, os doy abrimos los micrófonos y la pelota ahora mismo está en vuestro tejado.
Enrique, empiezo. Sí, Yo, muy rápidamente, lo de la segunda parte, lo de la que ha estado comentando para que no te Julio. conozcas, Jorge, preséntate. Bueno, Jorge soy García de Herrera, Hola, Jorge. nuestra primera Claro. espada en Qué contratación tiempo. del Instituto de la Vivienda de Málaga y además uno de los coordinadores del grupo jurídico. Bueno, gracias por lo de primera espada, pero bueno, sufridor de la ley de contratos, como ha dicho Julio. El otro día mandaron del observatorio de aquí del ayuntamiento una charla que decía, descubre todos los secretos de la ley de contratos, digo yo, ni en una vida, vaya, ni en una vida. Con respecto a lo que ha dicho Julio, yo la verdad que a mí me parece un instrumento muy interesante. A mí me creaba la duda cuando me lo compartió José María de, digamos, de si podía entrar en colisión con la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre del 85, pero con independencia, digamos, del criterio técnico de si entra en colisión o no, según nos trasladaron, se ha venido desarrollando de forma pacífica y bueno, un instrumento que quite burocracia a mí me parece extraordinariamente maravilloso. Es curioso cómo hacemos leyes, hacemos nosotros no. Hacemos leyes extraordinariamente burocráticas para después encomendarnos a los técnicos que logremos quitar la burocracia de las leyes que han hecho ellos para que las cosas que piden salgan rápido, ¿no? Es una cuestión bastante curiosa. Con respecto al tema de la competencia obligatoria, yo sinceramente tengo mis dudas, ¿eh? La verdad que yo tengo mis dudas. A mí, digamos, me convence un poco la obligatoriedad de financiación por parte de los entes supramunicipales, comunidad autónoma y Estado, pero no lo sé. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas sobre la base de que realmente ahora hacerlo lo podemos hacer. Incluso hay alguna sentencia, una muy famosa del 95, creo que era, del tribunal, no, 59 del 95, porque eran números inversos, del Tribunal Constitucional que decía que no solamente las podemos hacer, sino que es que existe una obligación legal con base al 53.3 de que todos los poderes públicos, 53.3 de la Constitución, perdón, de que todos los poderes públicos promuevan, ¿no? Porque ese 53.3 dice que el título, la sección tercera del título tercero ha de informar a la actuación de todos los poderes públicos y ahí está el artículo 47, ¿no? Entonces, habiendo una habilitación legal para hacerlo, estándolo pudiendo hacer nosotros como lo estamos haciendo, establecer una condición de carácter obligatorio, yo es que no termino de ver que posiblemente sea yo y esté equivocado, ¿eh? El tema de la financiación sí me convence. El resto de cosas que habéis planteado a mí no me termina de convencer mucho, sinceramente. No sé, estamos abiertos a todos, es decir, en eso tenemos que opinar todos. Yo simplemente lo decía, y lo hemos hablado alguna vez, por excitar el celo local. No sé si me explico. Que el que tenga bienes, se ponga las pilas y busque soluciones, en vez de complicar. No sé si me explico. Pero repito, es un tema que tenemos que decidir entre todos y valorar lo positivo y lo negativo. Y si debemos de aparcarlo momentáneamente y plantearlo más adelante. Yo es que te insisto, por ejemplo, tú has hablado mucho, con independencia de que hablen otros, por favor, has hablado mucho, por ejemplo, del PMS. PMS, todos hemos visto que desde las leyes del suelo de mitad del siglo XX, ¿no? Que fueron las que empezaron con el PMS, digamos, se ha ido diciendo, no, son vivienda protegida, pero en el texto refundido del 92 se abre un poco. Cada una de las normativas urbanísticas, que aquí en Andalucía, la LOA, se abre un poco más, el LAT se abre un poco más. O sea, al final no es que le estemos quitando el destino al PMS. El destino al PMS de vivienda protegida parece el destino que ha pasado quizá de ser el único, prácticamente el único, a ser el prioritario. El tema es quizá que se está haciendo un uso inadecuado porque, tú lo has dicho, hasta la posibilidad, digamos, de que el PMS deje de tener un fin, entre comillas, edificatorio para convertirse en un fin de, entre comillas, financiación de deuda, te malversa todo lo que es el objetivo con el que se creó y con el que en mi opinión, se debe desarrollar, ¿eh? Jorge, y si se justificó porque era una situación excepcional de crisis económica y demás y toda la historia,
pues con la misma, superada esa crisis, quítese de la ley, de la ley del suelo. E incluso jugando o encadenándolo con lo que ha planteado Julio. Si para situaciones extraordinarias tomamos medidas extraordinarias, pues si está todo el mundo diciendo que la situación en materia de vivienda es extraordinaria, pues adóptense ese tipo de medidas, ¿no? Jorge, lo que decías del debate, yo ya os apuntaba que hay debate desde el punto de vista del municipalismo en relación con este tipo de instrumentos autonómicos. Claro, y la clave es hasta dónde llega la cláusula de gestión de sus respectivos intereses. Es decir, hay pigas que yo creo que son muy claros. Por ejemplo, el caso que os ponía el de Amazon, a ver, si tú tienes que construir 3 centros de datos en 3 municipios separados entre sí, 40 kilómetros, que tienen que funcionar de manera simultánea y además unirlos con una red de fibra que pasa por 20 y tantos municipios. A ver, eso o se tramita en un único documento o esa actuación no va a llegar, porque va a ser muy complicada de gestionar de manera individualizada y al final hay una dimensión territorial que excede del ámbito de cada uno de los 20 y tantos municipios afectados. Claro, una actuación de vivienda en un municipio concreto, bueno, pues ahí resulta mucho más discutible si este tipo de instrumentos pueden ser instrumentos que entrasen en colisión con la autonomía local. Hay jurisprudencia constitucional a este respecto, como la hay respecto del efecto habilitante o sustitutivo del título urbanístico municipal. Bueno, es un debate que está ahí. Por eso yo avisaba que primero, dependiendo de la naturaleza de la actuación de que se trate, la vinculación a la autonomía es mayor o menor, a la comunidad autónoma es mayor o menor. Y que para aquellas actuaciones que tengan una base claramente municipal, hay instrumentos semejantes a este sobre la base de mecanismos de colaboración interadministrativa que se pueden articular y se pueden aplicar exactamente igual. Y se pueden tramitar también en 7 meses. Lo que pasa es que las dos administraciones tienen que decir, ¿lo hacemos así? Sí, hagámoslo. ¿Vale? O sea, esa es un poco la clave. O sea, yo creo que es una valoración del contenido, o sea, del objetivo de la actuación. Eso te va a marcar ya si la dimensión del interés es local, o sea, es municipal o es supralocal, y en función de eso de decidir si tira a millas la comunidad autónoma o si hay un acuerdo interadministrativo que es el que ampara el instrumento y el que permite tramitarlo. Pero luego el instrumento funciona igual. Es decir, o sea, sus 7 o 8 meses son 7 o 8 meses de tramitación. En urbanismo, esto también existe. Yo estuve, cuando se cambió la ley de urbanismo, cuando se hizo la nueva ley de urbanismo de Aragón, hubo una primera de 1999 que era muy conservadora en el sentido de que cambiaba muy pocas cosas, no en el sentido ideológico del término, que también, porque desarrollaba la ley 698, la ley estatal del año 98. De valoración. Pero la ley del 2009 pues introdujo cosas que luego se han generalizado en muchas comunidades autónomas que son importantes a la hora de agilizar los procedimientos urbanísticos y que cuando se regularon, cuando se propusieron el proyecto de ley, primero del 2005 y luego del 2007, pues digamos, el establishment urbanístico decían que estábamos locos, que es que no teníamos experiencia, que éramos muy jóvenes, en fin, este tipo de cosas. Cosas como que, por ejemplo, se ordenase directamente un suelo urbanizable delimitado en el plan general. ¿Por qué no se puede hacer eso? Cosas como que la ordenación de plan general, en una ordenación de un suelo urbanizable delimitado en plan general, incorporase el proyecto de urbanización. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque hay que facturar, el técnico redactor tiene que facturar primero la modificación del plan general, luego el plan parcial, luego el proyecto de urbanización. Pues no, son separatas. Eso está en la ley aragonesa y se está aplicando. Uno de los ejemplos que os he puesto era ese. O sea, una ordenación directa de un suelo urbanizable delimitado en plan general incorporando proyecto de urbanización. Y en menos de 5 meses resuelto el problema. Y en menos de 5 meses resuelto el problema. Es decir, entonces, hay instrumentos de urbanismo operativo, pero hay que aplicarlos y sobre todo, no basta la regulación. A la regulación tiene que acompañar una organización administrativa de la gestión que sea capaz de trabajar por proyectos, que sea capaz de superar la estructura departamental. Que eso es lo que está pasando en Aragón, que hay una organización gestora en el gobierno de Aragón de este tipo de proyectos, en la legislatura anterior y en esta, que está trabajando por proyectos, que su objetivo es que salga el proyecto y que salgan los plazos planteados, ¿no? Y esa es una de las claves, o sea, la regulación y la cultura de gestión por proyectos. ¿Vale? Julio, ¿tú estás escondido por alguna cosa que no se te ve? No, sí, yo estoy aquí. Pero ¿No se me ve? se te oye, pero no se te ve. Tengo la cámara yo aquí. A ver. Salvo que estés Aquí, yo sí que me veo.
O es que peleando. no se me ve ya por algo. Ahora se te ve, ahora. Ahora se me ve. Vale, vale. Pues no sé por qué estaba la cámara enchufada con su lucecita roja y su lucecita verde. Pues estas cosas que pasan. ¿Nadie tiene nada que decir? Bueno, yo con respecto a soy Pilar Pérez, gerente de Sevilla Activa, Diputación de Sevilla. Con respecto a las competencias, pues me parece una propuesta muy valiente. Es verdad que también me genera muchísimas dudas. Sobre todo me genera muchas dudas en meterlas en las competencias obligatorias de los municipios de más de 20.000. Iría incluso a los de más de 50.000. En todo caso, incluirlas en las competencias de las diputaciones provinciales, porque realmente los municipios de menos de 10.000 habitantes creo que es que no tienen capacidad de gestión ni de su propio presupuesto, no digamos de la promoción. Creo que habría mucha queja, además. Verdad que podría ser interesante un piloto con algunos, a ver si pudiera funcionar. Pero porque conozco municipios pequeños que en la época en la que las sociedades de mercado se permitían hacer promoción de viviendas, llegaron a atreverse y no salieron mal. Es verdad que muchas de las sociedades de desarrollo sí quedaron, pero eran sociedades de desarrollo que no tenían solo la vivienda, llevaban otro tipo de programas y desconozco si afectaron y de qué manera. Sí es verdad que conozco algunos que solo llevaran vivienda y no les pasó nada. Después ya, bueno, las sociedades de mercado decidieron que las extinguían y pasaron y se recogieron en una situación un poco más pacífica, ¿no? Yo no lo sé, yo no lo tengo claro. Yo creo que sería interesante hablar con la FAM o con la FEM y hacer una distinción entre realmente los municipios pequeños, incluir desde luego a las diputaciones sería básico, porque meterle la competencia directamente a los ayuntamientos a mí me parece que no están preparados, vamos, que es imposible que se pudiera generar una promoción de vivienda sin poner en riesgo. Si no tienen secretario, los secretarios pueden tenerlos compartidos, son secretarios interventores, la capacidad técnica del ayuntamiento es deficitaria. Pilar, Sí. pero estamos hablando de dos cosas que se completan. Es decir, una, primero daros competencia a vosotras, a las diputaciones, para que no haya problemas. Que sabes tú que más de una vez había algún secretario interventor que te ha dicho, ¿tú qué pintas haciendo vivienda? ¿A que sí? Cierto, totalmente. A mí me ha pasado y me sigue pasando. O sea, realmente yo tengo muy limitada la capacidad porque dicen que no tenemos competencia. Por eso, que además... Que los estatutos de autonomía se recogen las competencias en exclusiva ellos. O sea, que no sería una modificación, no sé qué pasaría con los estatutos de autonomía de base. Sí, la ley básica les puede a los estatutos de autonomía. La ley de jurisprudencia constitucional y eso no es un problema. Hay que interpretarlos de conformidad con el bloque de constitucionalidad. Yo en el tema de competencias solo un matiz a lo que decías. Cuando hablamos de 20.000, de 50.000, en Aragón, de 50.000 hay dos, Huesca y Zaragoza, de 731. Quiero decir, menos de 50? De menos de 50, 729. Entre 50 y 20. Entre 50 y 20. Incluida Teruel, que es capital de provincia. Entre 50 y 20 hay 4. Calatayud y las 3 capitales de provincia. O sea, entonces por eso os digo que en el tema de competencias, yo creo que lo adecuado sería que de una vez por todas la ley de bases, en lugar de establecer criterios rígidos para todo el país, que en algunas comunidades autónomas cuando los leemos nos da la risa, de los 5.000, de los 20.000 y tal, de 5.000 pues tendremos en Aragón, os diré 14 o 15 de 731. Entonces, que hubiese un margen a las comunidades autónomas, que hubiese un margen de desarrollo para que las comunidades autónomas pudiesen adaptar a su realidad esta cuestión. Porque a lo mejor, por ejemplo, en Zaragoza, digamos, en el entorno metropolitano de Zaragoza, lo determinante no es la población del municipio, lo determinante es la función que cumple un municipio, aunque sea pequeñito, en ese entorno metropolitano, y a lo mejor puede tener todo el sentido del mundo que se establezca la competencia obligatoria dentro del entorno metropolitano, aunque la población de los municipios sea pequeña. O sea, yo creo que ahí habría que plantear alguna alternativa que en la ley de bases diese cierta holgura regulatoria a las comunidades autónomas para que adaptasen eso a la realidad de su planta, de sus municipios. Yo creo que en Castilla y León pasa algo parecido y en Castilla-La Mancha posiblemente también. De todas maneras, Julio, ahí se hace pensando en la reciente sentencia del Constitucional cuando se habló del Alarsal, que decía que la competencia de vivienda de los municipios era un mínimo común denominador, que a partir de ahí las comunidades autónomas pueden tirar para adelante.
porque efectivamente hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y como Aragón y como la Comunidad Valenciana, que cuando que dicen que sus sociedades públicas o sus entes instrumentales urbanísticos pueden hacer viviendas y lo pueden constituir los municipios, las diputaciones o la comunidad, ya le están habilitando. Pero lo digo porque en aquellas en las que no haya nada, por lo menos al alcalde, al secretario, al interventor que quiera hacer algo, le dejen cierta facilidad. No sé si me explico. Sí, pero yo la competencia la veo muy clara, ¿eh? De lo que está la competencia, sin más. La competencia de lo que estaba hablando era del servicio mínimo obligatorio, es decir, de que Claro, tenga la claro, obligación de por ser. eso te quiero decir, pero si tú te vas ahí y dices que como mínimo los de 50.000 tienen que ser competentes, también estás dando pie a la comunidad autónoma que diga eso es lo mínimo, pues nosotros yo lo voy a apoyar y voy a meter también los de 20.000. Bien. O en tu caso, a lo mejor, los de 20.000 y los que se estén en las coronas o en las áreas metropolitanas de los que se definan de los distintos ayuntamientos establecidos en la norma que esté. No sé si me explico. Yo lo único que proponía, y que conste que es una propuesta atrevida, y a mí me plantea mucho, es que por lo menos demos pie o haya algo que al que tenga ganas de hacer las cosas le facilite la labor. Y sobre todo, si luego lo ligamos con el patrimonio público de suelo, que la mitad de los municipios tienen patrimonio público de suelo y muchos secretarios interventores no solo no tienen clara la competencia de vivienda, sino que está clarísimo que obligatorio no es. No sé si me explico. Si tú pones la competencia obligatoria en municipios de más de 20.000 habitantes, más de 50.000, está claro que ahí nadie te va a discutir que sea competencia tuya. No solo es competencia, sino que además es obligatoria. No sé si me explico. De alguna manera es dejar las cosas más claras, porque todos hemos tenido un problema gordísimo y es que muchos secretarios, muchos interventores nos han dicho que no tenemos competencia en materia de vivienda y que la VPO o la vivienda protegida siempre es deficitaria, no está dentro de las reglas de estabilidad presupuestaria y que por lo tanto nosotros ni como ayuntamiento ni como sociedad pública podemos hacer vivienda. Y eso, para mi suerte, para mi desgracia, lo he oído varias veces. Por eso te quiero decir, pero bueno, sí, Gaspar quería hablar, ¿no? Sí, quería. Gaspar. Sí, ¿se me oye? Sí, está con móvil y ordenador al mismo tiempo. ¿Tienes el móvil conectado con el ordenador? ¿Lo tienes cerca? Estoy en el ordenador. Haz una cosa, Gaspar, llámame por teléfono y yo pongo el teléfono aquí y se te oye. O sea, llámame por teléfono, si no va. Voy. Gaspar. A ver, ¿se oye? No, yo te oigo. No, pero digo que si se oye a través del altavoz para todos. No lo sé. ¿Lo oís? Muy bajito, Enrique. Espera, vamos a poner. Hablar más fuerte. Se oye bajito, Enrique, sí. A ver, vamos a poner lo más fuerte posible. A ver, ¿vale? Habla. ¿Me escucháis ahora? Bueno. Mejor, un poquito mejor. Bueno, yo me pregunto si la legislación es igual para todos los ayuntamientos, porque unos ayuntamientos asumen la competencia de vivienda y otros ayuntamientos no lo asumen. Es decir, yo creo que tiene mucho. Nosotros en el comité de expertos pensamos que tiene mucho más que ver con las iniciativas de hacer vivienda por parte de los ayuntamientos, la voluntad política, que lo que diga la ley sobre las competencias de los ayuntamientos.
yo no, en mi vida profesional, si el alcalde ha querido usar el patrimonio municipal de suelo, y ha habido voluntad política, que usarlo. Que sí, yo creo que hay que hacer las reformas, no digo que no haya que hacerlas. Pero no debe ser una excusa que no haya competencias. Porque si ahora hacemos una ley que dé competencia a los ayuntamientos, y luego no hay voluntad política de hacerlo, no se hará tampoco. El problema, Gaspar, es que hay sitios donde hay voluntad política y hay una oposición férrea por determinados funcionarios y demás, porque dicen que no hay competencia clara. Y entonces ya ahí la has fastidiado. Ese es un problema que se detecta aquí, que como muchos de vosotros gerentes lo habéis tenido. Yo nunca, no he asistido nunca a que si el alcalde ha dicho que hay que hacer vivienda pública, un interventor diga que no es competente. No, o sea, lo ha intentado decir, pero se lo ha comido. Ya, pero sí que sí que hay gente así, ¿eh? De esta mañana yo he hablado con una compañera vuestra que tiene ese problema, que la interventora está cerrada y dice que de vivienda no la hay. Pero no dejemos de insistir en la voluntad política. Totalmente. Yo lo que estoy diciendo es que si el alcalde tiene ganas, que no le pongan pegas. Si no tiene ganas, da igual todo lo que hagamos. Preguntando es cómo podemos hacer para que los alcaldes tengan ganas. ¿Cómo podemos hacer para que los alcaldes tengan ganas de hacer vivienda pública en sus ciudades? Bueno, se habla muy mal. Así, en otra ocasión. Enrique, Sí, Juan Manuel. sí. Vale, pues no, yo quería comentar lo que ha dicho Gaspar ahora, me parece súper interesante, el tema de que los alcaldes tengan ganas. Yo creo que la vivienda tiene un problema y es que es un servicio público cuyo ciclo de producción y de puesta en marcha excede del ciclo político. Por lo tanto, si somos capaces de que la vivienda encaje en el ciclo político, es decir, si somos capaces de poner en marcha proyectos y ponerlos en funcionamiento dentro de los 4 años del ciclo político y además podemos pagarlos en unas condiciones razonables, seguramente los alcaldes tendrán muchas ganas. Esa es mi opinión. Y luego, sobre todo, yo creo que todo lo que se ha planteado lo hemos estado trabajando, todo me parece absolutamente fundamental, pero para mí, como al final pues me dedico a hacer los números, sinceramente creo que lo más importante para mí es el IVA, sin lugar a dudas. Es decir, el IVA es la mejor subvención que podemos dar a la vivienda. Un IVA tipo 0 o tipo 1, es igual. Un IVA, digamos, prácticamente 0, permitiría deducir todo el IVA en las construcciones y no repercutir o repercutir algo absolutamente irrelevante a los arrendatarios o a los compradores de vivienda pública. Eso, en mi opinión y en mi experiencia, impulsaría la vivienda pública de una manera extraordinaria. Todo lo demás también, pero al final las cosas se suelen mover por lo económico. Se suele mover, no siempre, pero es un argumento muy relevante. Entonces, si consiguiéramos que el IVA, es decir, no hace falta que nos den subvenciones, es que no hace falta. Solamente con el IVA tenemos la subvención y tenemos la principal subvención. Eso es un poco lo que quería decir. Pues es otro de los temas que vamos a insistir. Lo que sí que, lo digo por tener un poco la idea clara, os vamos a preparar un pequeño esquema de lo que se quiere hacer y lo que os vamos a mandar. Yo no sé si con el lío que tenemos aquí y como estamos uno en un lado y otro en otro, lo podemos hacer mañana, pero si no, el lunes que viene os mandaremos algo a todos los grupos de un poco lo que son nuestras propuestas y el procedimiento de hacerlo. ¿Por qué? Porque sí que tenemos los coordinadores de grupo y demás, tenemos que preparar un documento a lo largo del mes de noviembre
para que se pueda presentar. Entonces sí que os diría yo que por favor penséis, tenemos ahora 3 días de vacaciones, pensemos un poco, veamos y sobre eso ya decidir qué vamos a proponer. Porque os he de decir una cosa, pocas veces nos han dicho que qué necesitamos. Y si ahora no lo dicen, vamos a aprovecharlo, ¿me explico? Es un momento ideal. Que luego no nos hagan caso, bueno, pero por lo menos nos digan, pero si te lo he pedido 3 veces y no me lo has dado. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a esforzarnos todos un poco. Tenemos una base, tenemos una documentación. Si queréis, os pasamos lo previo que tenemos o lo podemos pasar ya, con independencia de que haya que complementar algo. Por favor, el que tenga alguna cosa concreta y clara o alguna adición o algo, por favor, mandárnoslo y que sobre eso haremos algo. Porque sí que es verdad, y en eso lleva toda la razón José María, nuestro presidente, y nuestro vicepresidente que habla ahora, es una de las pocas veces que nos han dicho, ¿qué queréis? ¿Va a poder funcionar? Pues vamos a tirar para adelante, ¿os parece? Otra cosa, Enrique, y te digo ya quizás desde la casuística de un ayuntamiento grande como el mío, ¿no? Nosotros estamos ahora, lo sabéis, tenemos ahora mismo 2000 y pico en trámite y 1000 para el año que viene. Y yo digo fenomenal, o sea, es decir, para esto estamos creados. Pero, por ejemplo, a nosotros, una cosa que yo sé que a un servicio lo tiene totalmente desesperado es el tema de la tasa de reposición. O sea, nosotros se supone que vamos a gestionar, supone que vamos a tener 5000 y pico de viviendas que mantener con el mismo personal que ahora mismo mantenemos 4100. Totalmente. Es de locos. Y después tú miras que por ley de presupuesto van aumentando porcentualmente cosas para este sector, para otro, que seguro son importantísimos, Dios me libre de decir que no, pero que ahora mismo hay que poner tanto en vivienda, pues a las empresas que tengan relación con vivienda, pues quitarle la tasa de reposición o ponerle un 200, en fin, algo por lo menos que alivie esa expectativa de mayor gestión que nos están pidiendo. Sí, sí, de todas las maneras, Juan Manuel, yo creo recordar que eso estaba previsto en la ley de presupuestos, ¿no? Estaba previsto en el proyecto de ley acabar con la limitación en tasa de reposición. Pero claro, no tenemos ley, no la vamos a tener y no sabemos el año que viene la tendremos. De momento tenemos la tasa de reposición que sigue vigente de la ley del 23. Sí, pero quiero decir que cuando lo propongamos hay que decir, oiga, si es que eso ya está... Bueno, hay dos opciones. La primera sería que desaparezca como tal la tasa de reposición. La segunda sería que se incorpore dentro de los supuestos que no computan en tasa de reposición, de alguna manera, este sector. Claro, la segunda opción sería, en mi opinión, mucho más viable por vía de ley de presupuesto, pero es que lo que ha dicho Juan Manuel, lo llevamos yendo meses, incluso el ministro lo dijo, hizo declaraciones, no, se va a quitar tasa de reposición, pero sí, parece que los presupuestos están así asados y que a lo mejor no dependen incluso de la voluntad de hacer muchas viviendas, sino de otras cosas, pues como decía, si vamos a proponer, propongámoslo. Sí. Vale, Al menos que no computara en tasa las plazas necesarias para este tipo de... Pues vamos a insistir en eso, Jorge y Juan Manuel, que perfecto. Ya os digo, está abierto a todo el mundo, y sobre todo a los coordinadores. Habría una posibilidad intermedia que sería la contratación temporal, igual que se ha habilitado el contrato temporal para proyectos financiados con fondos europeos, pues que hubiera algún tipo de posibilidad. Pero bueno, no deja de ser al final, digamos, empleo. Yo creo que tenemos que abogar por el empleo indefinido, porque al final estamos hablando de actuaciones que son inherentes y están en el centro de actuación de la administración local, al menos. Entonces, el urbanismo, la vivienda, yo creo que sí, intentar que no computen en tasa y que los contratos indefinidos que se formalicen, pues para este tipo de actuaciones no computen en tasa. Pues si el papel hemos ejercido, vamos a redactarlo como estimemos conveniente. Y eso sí, no os preocupéis, que iremos a defenderlo a muerte. Yo ya me he comprado una navaja de esas de 7 muelles para ir, y Ana, tú la recortada, ¿no?
y nos vamos a ir a negociarlo donde haga falta. Además, con el presidente que tenemos, que tira con la mesa y los manteles, no os preocupéis que por lo menos por parte de AUS se peleará todo lo que haga falta. Y vosotros lo veis de vez en cuando, nos está grabando, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Haremos lo que podamos, de verdad, sin broma, en serio. Vamos a luchar. De hecho, sí que es verdad que, y tengo aquí a Julio. Julio, ¿tú te acuerdas cuando empezamos con la ley de contratos que nos quitaba todo lo que nos quitaba y al final conseguimos la enmienda aquella que nos limita, lo del 50%? Acordaos, quiero decir, ni caso. Bueno, pues al final lo conseguimos. Quiero decir, Se intentó también con la ley de vivienda y en la ley de vivienda fueron incapaces de entender que una ley de vivienda sin gestores de vivienda pues acabará como va a acabar esta ley de vivienda, en el desastre absoluto. Entonces, yo creo que que ese fue uno de los momentos clave. Es decir, oiga, ¿usted quiere gestores de vivienda? Pues ¿cuántas viviendas sociales o destinadas a políticas sociales de manera permanente en España? Tantas mil. ¿Cuántas son del sector público autonómico y local gestor de vivienda? El 95%. Pues mire, te verá. Y no se consiguió hacer entender esto. O sea, yo es que lo de la ley de vivienda creo que fue una ocasión perdida de realmente darle carta de naturaleza no solo al servicio de interés general, al servicio social de interés general, sino al gestor del servicio social de interés general de vivienda. Es decir, ¿de qué sirve una sanidad sin sanitarios? Una educación sin maestros. O sea, pues... bueno, pero si desde el momento que nos están diciendo que no somos gestores de servicio y que no se nos pueden hacer encargos a medio propio, pero chicos, si está clarísimo que hemos llevado una marcha alucinante. Una marcha alucinante. Pero bueno, parece ser que por primera vez se están dando cuenta que nos hacen un poco de caso o la vivienda no va a salir, que es lo que yo os decía antes. Al final, todos nosotros, poquito a poco, íbamos haciendo, hasta que llegó el zanjón y algunos como el Instituto de Málaga, porque allí están muy comprometidos, me explico. Pero lo que nosotros llevábamos haciendo durante 30, 40, 50 años se cortó. Bueno, vamos a intentar. ¿Y cómo se cortó? Con las leyes anticrisis. ¿Vale? De acuerdo. Estábamos en una crisis. ¿Pero qué crisis estamos ahora? Si es peor la crisis de la vivienda que casi peor que la económica que teníamos. Dejarnos funcionar. ¿Y cómo es dejando funcionar? No inventamos nada. Revertir la norma. Si es que al que se le diga, ¿qué es lo que usted quiere? Que lo que pusieron anticrisis en el 2013 desaparezca. Vamos, ¿no? Si es que no estamos inventando, es como cuando lo de contratos, acuérdate que decíamos que se os ha olvidado poner lo que ya estaba puesto en la ley anterior y copiamos el artículo 8.2 y lo metimos en el 32. ¿Te acuerdas, Julio? Que se ha olvidado que es un fallo, que no estamos inventando nada. Mirad si es lo de antes. Pues vamos a jugar a lo mismo. Si es que casi todo es volver a lo de antes. Bueno, pues si os parece, os mandaremos un poco lo que está avanzado y ir pensando, ¿vale? Que es la primera vez en muchos años que nos piden consejo y que nos piden sugerencias. Maravilloso. Y nos pilla entrenados, ¿eh? ¿Eh? Que nos pilla entrenados. Claro, porque somos una orden mendicante. AVS siempre ha estado entre los jesuitas y la tuna. En los jesuitas no, los dominicos y la tuna, ¿no? Hemos sido una orden mendicante. Pues bueno, vamos a seguir, ¿no? ¿Os parece? Venga. ¿Lo enviáis a todos los convocados en este grupo? Sí, lo vamos a mandar a todos los grupos. No os preocupéis. Vale, perfecto. Vamos a mandar a todos los grupos. Lo que pasa es muy interesante. Que dejarnos un poco, porque con esto que ha salido vamos a adecuar un poco lo que tenemos. ¿Os parece? Y ya os digo, es que estamos bajo mínimos. Mira, estamos Ana y yo en el mismo sitio porque la mitad de los ordenadores no nos funcionan. Y además ahora nos avisan que ojo que nos pueden cortar la luz, yo qué sé. ¿Sabes? Que el agua también puede haber problemas. Estamos en una situación complicada. ¿Vale? Por eso, si si podemos, mañana lo mandamos. Si no, lo mandaremos el lunes. ¿Vale? Vale. Pues un abrazo muy grande, Enrique, y todo el cariño de todo el mundo, ¿eh? Y cuidaos porque está la cosa complicadita, ¿eh? No sé cómo seguirá, pero cuidaos. No, gracias a Dios,
fijaos, llevamos ya, ahora ya van por 70 o 70 y tantos muertos. Es que habéis visto las imágenes, es alucinante. Un amigo mío del colegio ha pasado la noche en la A7, o sea, en la A7 no, viniendo de Madrid, en la A3, subió en un coche. Fíjate, de mi edad, además ya, para que te dé algo, ¿vale? Pues bueno, pero es que es desastroso, pero bueno, gracias a Dios parece que de lo que puede ser, siempre se ha dicho que es que en Valencia no llueve, precipita, y es verdad. Ya no solo tenemos los pantanos completamente llenos, sino que tenemos uno con amenaza de que revienta, Sí. como pasó en la de Tous. Pero bueno, también es verdad, no vamos a tirarnos 2 o 3 años que nadie nos va a decir que estamos en sequía. No hay mal que por bien no venga, ¿qué le vamos a hacer? Es una desgracia, pero eso. ¿Vale? Pues os lo agradecemos a todos. Y bueno, es que teníamos mucho interés en que se hiciera hoy. Se podía haber anulado por las circunstancias. No, aquí lo hemos hecho, que aquí orden mendicante y contra viento y marea. Pero vamos a seguir para adelante, ¿vale? Y agradeceros mucho a todos porque bueno, y ya os digo, sobre todo a los coordinadores del grupo jurídico que estáis aquí varios, agradeceros mucho porque de verdad AVS os debe mucho. Tener en cuenta que al final, o lo económico y tal, es que es fundamental para poder actuar. Y ojo, que nos están pidiendo ayuda, pues vamos a aprovecharlo. ¿Sabes? Sí, que eso es, yo que llevo aquí muchos años, bueno, y vosotros, ¿a qué es excepcional? Inaudito. Es excepcional. Inaudito. Es maravilloso. Pues bueno, chicos, gracias a todos por asistir y bueno, vamos viendo. ¿Parece? Muchas gracias. Besitos. Perfecto. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.